Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Lilian Madrigal. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Lilian Madrigal. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa el día de hoy. El placer es todo mío, gracias por la invitación. Doctora, usted es gastroenteróloga. Así es. ¿Cómo fue que usted llegó entre todas las áreas de la medicina a esa especialidad? Bueno, desde siempre me gustó mucho la medicina, pero antes de comenzar la universidad, me gustaba lo que es la cirugía cardiovascular. Sí, Wow, uno en su mundo, pero sí. ya luego que entré me di cuenta que eso no era lo mío y me interesé más por lo que es la gastroenterología. Ya cuando cursé la materia, pues me di cuenta que sí, que esa era mi pasión. Sí. Doctora, vamos a tocar un tema que yo siento que, aunque tiene un nombre complicado, para muchas personas es algo muy común en nuestra población, la distensión abdominal. Me gustaría que usted nos explicara, cuando hablamos de distensión abdominal, a qué se refiere para que la población lo pueda entender. Bien, cuando hablamos de distensión abdominal tenemos que separar dos conceptos. Está el concepto del bloating en inglés, que es la inflamación, cuando el paciente se siente distendido, esa sensación de pesadez, que se siente con gases, esa es una. Y está lo que es la distensión como tal, que es donde hay aumento del perímetro abdominal. Ambas pueden aparecer juntas, pero no necesariamente. Pero generalmente uno en lo que va en el día a día, uno va sintiendo como que va cogiendo peso, que la barriga le va creciendo. Ahí es que usted me dice que está la diferencia, que es cuando uno se siente esa pesadez en el día o cuando ya vemos personas que la barriga le va creciendo, que parecen barriga como de embarazo. Es como te digo, muchas veces el paciente dice, me siento inflamado, pero eso no significa que haya una inflamación intestinal como tal desde el punto de vista médico. Ahora bien, cuando el paciente sí presenta todos estos síntomas y entonces ya hay también aumento del perímetro abdominal, pues nos orientamos más a lo que es la distensión. ¿Hay alguna enfermedad sistémica que esté correlacionada con una distensión? O sea, si tenemos pacientes que puede que estén acumulando líquido o ese tipo de cosas, ¿o con qué se pudiera asociar directamente una distensión? Bueno, como te explico, no hay una sola causa de distensión abdominal, hay miles de causas. Dentro de esas están los gases, el estreñimiento como tal nos puede causar distensión abdominal y ya hay patologías un poquito más complicadas, está el síndrome intestino irritable, una enfermedad celíaca, todo eso pues nos puede llevar a lo que es distensión. En una sintomatología inicial que tenga un paciente, ¿cómo pudiera darse cuenta quizás de que está padeciendo de una distensión y que no es una inflamación rutinaria de un día a día? Un paciente que presente distensión todos los días, que sienta que esto le interrumpe con su vida cotidiana, que sea muy frecuente, que esté acompañado de síntomas como pérdida de peso, anemia, sangrado, dificultad para evacuar, pues ya ahí debemos orientarnos a otras causas. ¿Cuáles serían entonces en casa lo que pudiera ser una alerta? Que deje de ir al baño, o sea, sería lo primero,
o simple y llanamente que sienta una inflamación que me imagino que se va viendo como pérdida de peso, como aumento de peso, aunque me está hablando de pérdida de peso. ¿Cómo se puede, relacionar la distensión entre estoy inflamada, que generalmente aumenta de peso, pero sin embargo lo que estoy es perdiéndolo? Ok, mira, durante el día no podemos esperar que nuestro abdomen sea completamente plano. Ajá. Debemos tener en cuenta que en la mañana cuando nos levantamos estamos en ayuno. En el transcurso del día nosotros desayunamos, comemos, ingerimos líquidos, estamos entrando cosas a nuestro organismo. Por ende, no podemos esperar que el abdomen plano de la mañana sea el mismo en la tardecita o en la noche. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces la persona dice, ay, pero en la mañana yo estaba bien y ahora estoy distendida. Tienes que ver lo que comes, porque hay ciertos alimentos en los que se produce lo que es fermentación bacteriana, eso tiende a llenarte de gases y es normal que pueda un poquito aumentar ya el perímetro abdominal. Ahora bien, cuando hablamos de distensión, tenemos que buscar cuál es la causa de esto. Si hay estreñimiento, podemos sentirnos distendidos. Si hay alguna otra patología como intolerancias alimentarias, pues entonces debemos descartar esas cosas para entonces estar con el diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces la distensión pudiera ser una consecuencia hasta de una alergia que tenga algún paciente a algún medicamento. Exactamente, porque la distensión no es una patología, es un síntoma que presentamos por una patología en específica, que como mencioné pueden ser diversas. ¿La distensión tiene edad o no necesariamente se puede presentar en cualquiera? Usted se lo pregunto porque muchas veces cuando tenemos los bebés recién nacidos, casi siempre tenemos un tema de gases. Mas, sin embargo, no sabría si esto viene siendo una distensión que se está produciendo en un bebé. O sea, ¿tiene edades, tiene rango o no necesariamente? La distensión abdominal no tiene edades, no hay un rango específico de edad para decir de tal a tal edad tú te vas a sentir distendido. Y es por eso también que debemos orientarnos con la historia del paciente, los síntomas que éste presenta, los antecedentes incluso familiares, y dependiendo de todo eso, entonces vamos a ir buscando causas. O sea que pudiera haber un factor genético de heredar la distensión. ¿Pudiera? La distensión como tal no, pero sí ciertas patologías. Ok, sea, exacto, porque las alergias se pueden heredar. Doctora, dependiendo de la población o de la persona que está sufriendo la distensión, ¿el plan de tratamiento va cambiando? Porque se lo pregunto, porque como es que siempre pienso en el bebé y la barriguita, pero me imagino que la medicación de un bebé y la barriguita no puede ser la misma que de un adulto. Claro. Entonces por eso se lo pregunto. Claro que sí, totalmente va cambiando, porque como mencionamos anteriormente, no hay una única causa para la distensión. Entonces, como no hay una única causa, no hay un único tratamiento que pueda mejorarme al paciente. O sea, no es un tratamiento universal. El tratamiento se va a dirigir de acuerdo a la causa que me esté causando la distensión. Por ejemplo, hay pacientes con estreñimiento, que eso es lo que le causa la distensión, y una vez que tú mejoras esa parte del estreñimiento, pues la distensión, esa sensación de distensión tiende a mejorar. Hay otros, por ejemplo, como la enfermedad celíaca, que cuando tú mejoras la patología como tal, pues tiende a mejorar la distensión. O sea, no hay un tratamiento único. ¿Y qué pasa cuando una persona se descuida con una distensión, que no le da importancia y la normaliza? Esto se lo pregunto porque he visto incluso, sobre todo en la población masculina, que a veces la barriga se le extiende tanto, y me imagino que esto tiene que ver como con parte de un proceso de mucho tiempo de descuido, más sin embargo lo normalizan. En una situación donde ese paciente se ha descuidado durante tanto tiempo, ¿cuáles son las implicaciones que tiene a su salud esta distensión? Mira, es bueno destacar que aunque la mayoría de las causas de distensión abdominal son benignas, no podemos olvidar que también existen causas malignas. Entonces, por eso es bueno que el paciente no normalice síntomas. Si usted se siente distendido todos los días, eso no es normal. El paciente debe de acudir a buscar ayuda, porque como te expliqué, hay causas múltiples benignas, pero no podemos olvidar que también hay otras patologías malignas como el cáncer de colon. Entonces el paciente debe buscar ayuda para que así podamos determinar,
porque no solamente los antecedentes de él personales, hay que ver en la familia que hay también. Entonces, normalizar síntomas no está bien. Si usted se siente distendido, debe de buscar ayuda. Entre los géneros, ¿cuál sería el más afectado? Pienso porque como nosotros las mujeres también tenemos un asunto hormonal, donde también tenemos ciertas inflamaciones, el ciclo menstrual nos puede incluso dar, a veces nos dificulta ir al baño por la misma inflamación. ¿Esto pudiera ser un cuadro que cause de cierta forma de manera secundaria una distensión a la mujer? Claro que sí, las mujeres durante nuestro ciclo menstrual solemos sentirnos distendidos, y lo digo por experiencia. Ajá. Cuando yo tengo mi proceso menstrual, pues yo me siento distendida, sentimos esa sensación de pesadez, y eso se debe a nuestras hormonas. Durante nuestro ciclo hormonal, pues tenemos cambios hormonales, valga la redundancia, y esos cambios pues pueden afectar lo que es la motilidad intestinal, la sensibilidad intestinal, podemos tener retención de líquidos, y todo eso pues nos puede llevar a una distensión. Entre las enfermedades que conocemos sistémicas, tenemos por ejemplo diabetes, hipertensión, y casi todas esas están asociadas con acumulaciones de líquido y con inflamaciones. ¿Cuál es la que más tiene como consecuencia una distensión intestinal? Perdón. En cuanto a eso, la diabetes mellitus tiende a relacionarse bastante, porque hay algo que la diabetes afecta como tal no solamente nuestros riñones, también nuestro intestino, y a veces la motilidad en estos pacientes pues se hace un poquito más lenta, tienden a retener un poquito más de alimento y a sentirse un poquito más distendidos. Cuando una paciente del sexo femenino está pasando por la época del embarazo, pudiera tener quizás presentar cuadros de distensión propios del mismo embarazo, porque a veces esas pacientes también acumulan. Tienen un proceso de preeclampsia donde pueden acumular líquido, Claro que sí. Tal vez se vea como una situación secundaria. ¿Y cómo se maneja esto? Porque esas son pacientes que son bastante delicadas. Exactamente, claro, y no solo que retengan líquidos, sino también debemos tener en cuenta que hay un producto ahí que antes no estaba. Entonces todo eso va a repercutir en lo que es la distensión. Esas pacientes son un grupo especiales porque, como sabemos, no siempre se le puede dar medicamentos. Entonces, con cosas mínimas como cambios en el estilo de vida podemos ayudarla. Ya a la hora que se determine alguna patología como tal que nos esté causando la distensión, pues ahí la abordamos. Pero cambios mínimos en el estilo de vida pueden cambiar esa sensación. Doctora, ¿qué pasa con un paciente que sufre de obesidad? Ya sabemos que la obesidad realmente en nuestro país está afectando bastante. Ya sabemos, aunque ahora mismo han salido muchos productos que están ayudando, pero me imagino que tiene que haber una correlación con la obesidad y la distensión, porque estamos hablando de una persona que no se alimenta correctamente casi siempre. ¿Cómo te maneja esto? Claro que sí. Mira, debemos de saber que antes no se veía así, pero ya ahora está quedando muy claro que la obesidad es una enfermedad. Y hay cosas que debemos mejorar aquí también en cuanto a eso. Entonces, esos pacientes, lo primero es tratar de buscarle ayuda psicológica, es una ayuda multifactorial, porque no es solamente con un nutricionista, con un gastroenterólogo. Hay muchas de esas personas que necesitan reconocer que eso es una enfermedad para poder entonces sostener los cambios en el estilo de vida. Una vez ya que ellos entienden por lo que están padeciendo, pues ahí iniciamos el proceso. No es solamente lo que tú comes, sino también cómo lo comes. No es solamente que ingeriste ciertos tipos de alimentos, sino esa cantidad de alimento, cómo lo preparaste y todo eso. Justo iba a entrar en el tema de la alimentación, porque somos una población, primero que nos alimentamos mal. Exacto. Aparte de que nos alimentamos mal, se ha elevado tanto la comida rápida y estamos desde chiquitos dándoselos a nuestros niños. Y me imagino que eso lo está haciendo que sean candidatos más frecuentes a sufrir de distensión. Si me corrige si estoy equivocada. Sí. Entonces, ¿cómo usted está manejando ahora mismo estos rangos de personas que están sufriendo en su consulta la distensión? Porque definitivamente entiendo que no es lo mismo en la época de mis abuelos que la yuca la buscábamos en el patio. No, claro. Ahora no buscamos la yuca porque está la papa frita. Entonces, ¿cómo se está manejando el incremento de casos que me imagino que están sucediendo? Claro que sí, mira, una cosa muy importante es
que nosotros tratamos no de eliminar grupos de alimentos, sino de tratar de orientar al paciente a que identifique qué alimento siente que le causa síntomas. Y si este le causa síntomas, no eliminarlo por completo, sino tratar de manejar la cantidad, porque nosotros como dominicanos comemos muy mal. Totalmente. Nosotros comemos bastante carbohidrato, un poquito de proteínas, un poquito de vegetales, y eso debe de cambiar. O sea, tenemos que tratar de manejar las porciones y tratar de comer más las cosas que más beneficios nos producen. En el caso de la condimentación, sobre todo en el uso de sal, que usamos mucha sal, ¿esto pudiera afectar y causarnos distensión a nivel del estómago o no necesariamente? Dependiendo qué cantidad. Si es algo muy salado, eso nos puede afectar en nuestra salud, claro que sí, porque incluso podría llevarnos a largo tiempo hasta la retención de líquido. Pero es tratar de tener un equilibrio siempre. Entiendo. ¿Y cómo controlamos cuando estamos en la calle? Estos son consejos, ¿verdad? Claro. Cuando estamos en la calle y no tenemos la obligación de comer en la calle y estamos ya presentando un cuadro de distensión, ¿cómo podemos manejar la alimentación? Mira, lo ideal sería tratar de conseguir alimentos, aunque sea en la calle, que sean un poquito saludables. Evitar las bebidas carbonatadas, porque las bebidas carbonatadas tienden a inflamarnos más. Tratar de evitar alimentos que puedan distendernos, esa comida chatarra. Entonces, tratar de, si vamos a comprar en la calle, pues que sea lo más saludable posible, lo más natural posible. Doctora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que existen para la distensión abdominal? Esto se lo pregunto porque generalmente cuando uno tiene situaciones de estómago, lo que va es una endoscopía cada cierto tiempo. ¿Este mismo endoscopía es la que sirve para evaluar la distensión o existe otro método diagnóstico? Mira, no necesariamente. La endoscopía es muy útil, igual que la colonoscopia. Son herramientas útiles para llegar a ciertos diagnósticos, pero no significa que porque el paciente tenga distensión abdominal, pues tengamos que hacerle de inmediato uno de estos procedimientos. Hay que identificar la causa. Lo primero para llegar al diagnóstico es una buena historia clínica. Saber qué el paciente siente, cómo lo siente, desde cuándo lo siente, qué tipo de alimentos le desencadena esos síntomas, si realmente esos síntomas aparecen inmediatamente él ingiere alguna comida o qué tiempo después, si el paciente por su cuenta ha eliminado ciertos alimentos. Todo eso es importante, como mencioné anteriormente, los antecedentes familiares. Luego de que tú haces una buena historia clínica y tienes un examen físico, pues ahí tú te vas orientando y le envías a hacer analíticas o exámenes de rutina de acuerdo ya a lo que tú pensaste. Porque en medicina no es hacer más estudios para ayudar al paciente, sino hacer los estudios correctos para que el paciente entonces pueda llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Yo me imagino que en algunos casos incluso hay que hacerle pruebas alérgicas porque al paciente. Porque Claro yo me he que encontrado personas que de repente tienen su vida entera comiendo huevo y de repente hicieron una alergia al huevo y me imagino que la distensión puede ser una de las consecuencias de este tipo de cosas. Exactamente, por eso, como le decía, es bueno hacer la historia correcta, porque de nada vale que si lo tuyo es a causa de una alergia o, por ejemplo, una intolerancia a cierto tipo de alimento, yo te mande a hacer otro estudio que no tenga nada que ver. ¿Hay algunos alimentos en particular que provoquen distensión y que el paciente, o sea, no necesariamente sea una alergia, pero sí por su composición produzca una distensión? Claro que sí, claro. Dentro de... Vamos a tener que decir la verdad. Claro que sí, mira, hay alimentos como el brócoli. ¿El brócoli. Mentira. Sí, el brócoli, el coliflor, el ajo, la cebolla, ciertas frutas pueden producir incluso, no distensión como tal, sino pueden producir un poquito más de gas y el paciente puede sentir cierta distensión a consecuencia de eso. Y esto es porque hay una fermentación de ciertos carbohidratos por las bacterias intestinales, entonces se produce ahí un poquito de gas y hay pacientes que tienen un umbral de sensibilidad intestinal un poquito más aumentada que otros y entonces tienden a sentir los efectos. ¿Hay alguna bacteria en particular a nivel de estómago que sea la que más se desarrolla para producir una distensión?
¿O no necesariamente? No necesariamente, pero una bacteria que es muy conocida y que nos produce muchos síntomas a nivel intestinal, pues es el Helicobacter pylori. Doctora, el Helicobacter pylori es el miedo de todo el mundo y yo siempre he tenido una confusión con respecto a eso. Se supone que lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque si lo tenemos todo el tiempo y no me ha producido nada, de repente me está haciendo mucho daño. ¿Qué es lo que pasa con esa bacteria en ese momento que comienza a producir tanto daño? Hay un momento en que a lo largo de nuestra vida, esta bacteria puede activarse y esa activación entonces puede producirnos síntomas, puede ir dañando nuestra mucosa gástrica y ya con el paso del tiempo hasta puede provocarnos patologías un poquito más difíciles como esas un cáncer gástrico. O sea que lo que pasa es que ella se mantiene tranquilita y de repente se Exactamente, activó se mantiene y causó... inactiva ahí. Ay, padre. Y de repente se activa y puede provocarnos síntomas. Y hay otras bacterias también que pudieran hacer así igual de peligrosas y tal vez no le demos tanta importancia a nivel del estómago. Hay algunas, pero no tantas como la del Helicobacter pylori. Casi siempre en la mayoría de los pacientes esta es la que más sintomatología causa. Entre los tratamientos que tenemos en la distensión abdominal, me imagino que tiene que tener sus etapas, una etapa inicial. ¿Qué sería un buen tratamiento? Inicialmente deberíamos empezar con cosas sencillas. El paciente que presenta una distensión así ocasional, yo le diría que comience con comer bien. Y no solamente me refiero al tipo de alimento, sino cómo lo hace. El simple hecho de tú masticar bien los alimentos, de comer despacio, porque a veces comemos muy rápido y entonces ahí tragamos aire y eso nos puede producir gas, puede hacernos distender un poquito más. Entonces, con cositas sencillas como comer despacio, masticar bien los alimentos, no comer porciones muy abundantes, evitar ciertas bebidas carbonatadas, con esas cositas básicas podemos iniciar. ¿Qué sería un cuadro complicado de una distensión abdominal? Un cuadro complicado es aquel donde el paciente se siente distendido todos los días, el paciente presenta otros síntomas de alerta. Esos síntomas de alerta puede ser que el paciente comience a perder peso de una manera inexplicable, que el paciente pueda producir sangrado, que el paciente se presente con una fiebre, que tú no le encuentres una causa, que el paciente presente un dolor constante que no se le quite. Todo eso pues nos puede hacer pensar en cosas más malignas ya. Doctora, ¿y pudiera pasar que hay algún paciente que sufra de distensión abdominal y sin embargo la sintomatología no sea tan frecuente? Porque sabemos que tenemos como diferentes umbrales entre un paciente y otro. ¿A qué me refiero? Puede que yo tenga, vamos a poner que es alérgica a la mía, al huevo, y yo no sienta los gases. Sin embargo, en la consulta yo pueda llegarle con un cuadro complicado. ¿Eso se pudiera dar? Claro que sí, pero tú dices ya que, o sea, que el paciente no tenga ningún síntoma y de un momento a otro tenga una distensión complicada. Cuando vaya a la consulta, de repente, puede hasta de chequeo de rutina, de esas personas que van anuales a hacerse su rutina y le llegue, y de repente usted tenga un cuadro que sin embargo la sintomatología no tenga nada que ver con lo que el paciente le esté llegando. Ok, en eso influiría mucho lo que es la sensibilidad intestinal, Ajá. porque es igual que con el dolor. No todo paciente tiene el mismo umbral de dolor. Puede que tú tengas un estímulo doloroso y te pase algo y tú te estés casi muriendo. A mí me pasa lo mismo, yo me encuentro totalmente bien. O sea, así mismo pasa en el intestino. Los umbrales son diferentes. Tú puedes tener mayor sensibilidad a algo y quizás vamos a suponer con algo simple, el gas. Uh-huh. Tú puedes tener la misma cantidad de gas intestinal y tener muchos síntomas. Yo puedo tener la misma cantidad y estar normal. Entonces, eso influye mucho también en lo que el paciente va a sentir. Y aparte de eso, la patología como tal. Hay pacientes que con el tiempo, quizás al principio fue poquito, no sentían nada y ya entonces al final pues puede presentar algo un poquito complicado. Vamos a pensar en el caso contrario, porque tenemos ahora mismo una población que está haciendo mucha dieta. Se han incrementado mucho el uso de ciertas sustancias para las dietas y sin embargo vienen unos tiempos prolongados de no ingerir ningún tipo de alimento y algunos se llenan de gases. Exacto. ¿Esto produce distensión también?
Claro que sí. Porque siempre pensamos en nos alimentamos mal, estamos gordos, pero y en lo contrario, que yo dure hasta 24 horas sin ingerir medicamentos. Claro que sí, eso puede producir distensión. Los gases, como te dije, sí pueden producir la distensión, aunque no todo se lo podemos atribuir a ellos, pero de cierta medida sí, claro que pueden causar distensión. Y entonces, ¿cómo se maneja en estos casos? Usted sabe por qué se lo pregunto, porque generalmente las personas encuentran que es más importante, por ejemplo, el yo bajar de peso al yo proteger mi estómago porque estoy teniendo gases. ¿Cómo se maneja este tipo de situación y cómo usted le hace entender al paciente la importancia que tiene el cuidar su estómago y que gases o cualquier sintomatología, por más leve que sea, puede causarle una situación incómoda? Mira, los pacientes por eso hay que individualizarlos. Tenemos que individualizar el paciente, explicarle para que él entienda, porque si no entiende lo que puede causarle todo eso, entonces no estamos en nada. Hay que individualizarlos, tratar de que ellos entiendan qué pueden comer, qué no pueden comer, para así entonces llegar a un acuerdo. Es importante destacar que esos pacientes que dejan de comer de todo porque sí, porque quieren bajar, al final, cuando vuelven ya a una alimentación correcta, porque te voy a decir algo, esas alimentaciones así no es sostenible en el tiempo. O sea, puede que lo hagan durante un periodo, pero con el tiempo van a volver a lo mismo y ese peso que perdieron incluso pueden hasta volverlo a ganar. Entonces, lo que hay es que orientar al paciente para que éste pueda llevar una alimentación y una dieta adecuada, no tan restrictiva, porque al final del tiempo entonces va a estar en lo mismo. Y me acaba de prender el bombillito con otra situación, y son los pacientes bariátricos, que también tienden a comer poquito. Esos pacientes bariátricos que tienden a comer poquito, ¿tienden a tener algún tipo o sea, con el tiempo de sufrir de distensión? Sí, pero no es por la poquita cantidad, sino porque a veces se alimentan de más. Entonces, ahí viene el tema de que pueden presentar vómitos incluso y todo eso. Y con el tiempo, si continúan comiendo las mismas cantidades, no lo que su estómago necesita, pues eso vuelve para atrás y pueden volver a ganar peso también. O sea que como quiera siempre tiene que ser la educación en la alimentación para una cosa o para la otra. Exactamente. Independientemente. Exactamente, eso es lo importante, que nosotros aprendamos a alimentarnos. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando, por ejemplo, yo rebajé, conseguí el peso que yo quería, volví a ganar el peso, no cambié el hábito y la distensión la tenemos como que navegando entre dos aguas? ¿Qué me termina produciendo eso en mi estómago, doctora? Va y viene, va y viene. Sí, mira, como te dije, la distensión es un síntoma, no una patología como tal. Entonces, probablemente hay que identificar por qué me estoy distendiendo, si es por los alimentos que estoy consumiendo o si es por otra patología. Entonces, ya cuando yo identifique eso, entonces puedo manejarme mejor. Porque muchas veces no es solamente por los alimentos, sino porque hay algo más de base. Entonces, eso más de base puede causar otras cosas. Entonces, eso es lo que hay que tratar de identificar, qué es lo que me está causando la distensión. Entiendo. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes. Cuando regresemos vamos a hablar de muchos alimentos que tengo ahora mismito en la cabeza que quiero preguntarle porque siempre se asocian con situaciones del estómago. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, yo tengo una lista de alimentos que cada vez que los mencionan siempre lo asocian con temas estomacales. Entonces vamos a comenzar por orden y también por hábitos que son muy dominicanos, pero independientemente de que sean muy dominicanos, me imagino que pueden producir efectos secundarios y puede estar la distinción entre ellos. Vamos a hablar de los lácteos, porque tenemos quesos que duran fermentándose una eternidad y son los que la población prefiere. Pero también tenemos los yogures. O sea, tenemos una cantidad de productos que pudieran empeorarnos o causarnos, me puede corregir, una distensión. Claro que ¿Sí o no? Claro que sí. Mira, los lácteos a algunas personas tienden a distenderlos más que a otros. Hay personas que se toman una botella de leche, por así decirlo, no pasa nada. Sin embargo, hay otros que pueden tener síntomas. Hay algo que se llama intolerancia a la lactosa también, que es muy importante mencionarla. Aquí en esta patología existe una deficiencia de la lactasa. La lactasa es la enzima que nos ayuda a dirigir la lactosa como tal. Cuando hay una deficiencia de esa leche llega a nuestro organismo, es fermentada por las bacterias intestinales, entonces ahí produce muchos gases, distensión, el paciente siente esa pesadez. Pero que nosotros hayamos ingerido leche o ciertos lácteos una vez y que esa vez nos cayeron mal no significa que tengamos esta patología y tampoco significa que debemos eliminarlos como tal de nuestra dieta. Sí. Lo que hay es que saber jugar con las cantidades y la preparación y todo eso. En el caso de las carnes, sobre todo aquellos cortes que a veces se manejan con diferentes tipos de cocido. Tenemos a personas que le gustan bien cocidas, pero hay otras que no. ¿Esto pudiera también causar algún tipo de distinción o problema? Sí, y depende también el horario en que nosotros la comamos, porque tenemos que saber que nuestro organismo va a requerir X cantidad de tiempo para poder degradar todo eso. Entonces, a veces, por ejemplo, nos la comemos de noche, vamos a cenar, comimos cierto tipo de alimento de noche, y al ratito vamos y nos acostamos. Entonces, eso puede producir ahí un efecto en nuestro organismo. Y ahí era que venía en la parte del hábito también, porque tenemos una población muy alegre. Exacto. Con una vida nocturna muy activa y generalmente primero es el gozo y después la comida. Entonces generalmente estamos hablando de que es comida en la calle porque tampoco es que van a llegar a la casa a ponerse a cocinar. Comen en la calle, comen 3, 4 de la mañana, pero eso también le vamos a sumar hábitos. Alcoholismo y tabaquismo. ¿Qué tanto pudiera esto producirme un cuadro de distensión o empeorarle en dado caso que yo lo sufra? Exacto, pueden afectar porque si te fijas cuando interrogamos a un paciente, dentro de los hábitos tóxicos están esos. O sea, esos no son hábitos normales ni saludables para nosotros. Entonces, ese alcohol, todo eso puede alterar nuestra mucosa gástrica y ya una mucosa gástrica alterada pues le va a dar dificultad para degradar ciertos tipos de alimentos. Cuando estamos hablando de estadísticas, ahora mismito, de pacientes en la República Dominicana que pudieran estar sufriendo de distensión, ¿cómo estamos hablando que está su consulta respecto a eso? Hay muchos, hay muchos. Y los pacientes como tal, llegan algunos que te dicen que todo le inflama. Todo. Que todo le inflama. Claro, después que ya tú orientas la consulta y empiezas a preguntarle bien, tú te das cuenta que quizás no es todo, pero eso es ya luego de la historia clínica. Ellos en su casa comienzan a hacer que el té que le dijo la vecina, que lo que vieron en TikTok. Entonces, estadísticamente no hay un número aquí en República Dominicana como tal. De hecho, nosotros en estadística estamos un poquito, nos hemos quedado un poquito atrás, pero en la consulta esa es una de las principales causas. ¿Qué hace que un paciente vaya a la consulta por una distensión, doctora? ¿Dónde es que ya para una gente es una alarma y coge para allá? Casi siempre cuando el paciente va es porque ya no soporta más, porque tiene mucho dolor, porque no ha podido evacuar. El paciente que se siente distendido un día sí y quizá a las 2 semanas vuelve, ese paciente no va a la consulta. Es un paciente que posiblemente haya tenido estreñimientos prolongados. Yo creo que va más rápido por el estreñimiento que por la distensión. Exactamente. La desesperación de no ir al baño. A veces ellos van y te dicen que yo tengo tantos días que no evacúo. Entonces cuando tú comienzas y le preguntas, ¿y cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes que la barriga te crece?
tú sientes dolor, ahí ellos te van diciendo, sí, yo siento eso. Usted me acaba de mencionar algo bastante importante y siento que siempre tenemos que hacer énfasis en eso. Y es que se llevan, por ejemplo, de los remedios caseros y este tipo de situaciones. Cuando un paciente decide utilizar remedios caseros, dependiendo de la sustancia que pueda estar ingiriendo, ¿qué tanto esto pudiera agravar un cuadro de distensión? Mira, hay que ser claros en algo. Hay remedios que no vamos a decir que todos los remedios son malos, no lo vamos a satanizar, Sí. pero hay que distinguir bienestar de medicina. Puede que algún remedio te haga sentir bien en el momento, que hasta te ayude un poco con el tema, por ejemplo, de los gases, que alivie tus síntomas, pero eso no significa que a largo plazo este sea la solución a tu problema. Bien, entonces eso es lo primero que hay que destacar. Y aparte de eso, pues hay ciertas sustancias que pueden empeorar, por ejemplo, nuestro hígado, que son tóxicas. Entonces, que un día tú lo hagas quizás no te hizo daño, pero con el tiempo esa acumulación ahí puede dañar nuestro sistema. Y hay sustancias de esas que se usan muy común y quizás nosotros ignoramos que nos está dañando el hígado. Hay muchísimas hierbas naturales que la gente utiliza para té casero, que al final de cuentas se han demostrado que sí, que puede producir daño hepático. ¿Hay alguna que sea muy común, que quizás la tengamos a la mano y no sepamos que nos estamos causando daño? Ahora mismo no te puedo dar nombres porque, sí. exacto, pero sí hay unas cuantas. Sí, porque generalmente lo que pasa es que con la población que tenemos en el campo siempre van a cualquier hojita de cualquier mata. No necesariamente como la consumimos aquí en la ciudad, que en la ciudad lo vamos comprando los té ya en el supermercado. Es un poquito diferente, pero entonces me viene otra cosa. Así como tenemos esos hojitas para los té, tenemos a veces una solución inmediata al estreñimiento. Sí. Y esa solución inmediata es o comprar medicamentos para que nos mande al baño, que entramos en la automedicación, o compramos té para que nos hagan ir al baño. Exacto. ¿Qué puede producirnos esto en un cuadro de distensión? ¿Y qué tan favorable o no es nosotros automedicarnos con este tipo de sustancias ante un cuadro como este? Mira, para el estreñimiento lo ideal es que busques ayuda, porque de hecho a veces el paciente, por ejemplo, sabe que tiene estreñimiento y toma ciertos tipos de laxantes, lo ayudan en un momento, pero tú no te vas a pasar toda la vida tomando laxantes, porque al final eso te va a causar un daño. Y aparte de eso, ahí están los demás que comienzan a utilizar fibras por su cuenta. La fibra es muy útil, claro que sí, a nivel, cuando hablamos de estreñimiento, pero incluso llega un punto en el que si el paciente está muy estreñido y comienza a tomar fibras por su propia cuenta, esto puede incluso estreñirlo más, porque a la hora de tomar fibra también tenemos que ver la hidratación del paciente. Entonces, un paciente que está tomando fibra por su cuenta no se está hidratando bien y en vez de mejorar puede empeorar el cuadro. Y es verdad que cuando una persona consume esos medicamentos para ir al baño, generalmente después de que se va al baño y que se limpia, entonces tiene una etapa donde está estreñido nuevamente, producto del mismo medicamento. Claro que sí, puede pasar. Incluso hay pacientes que si no es con el laxante no van, pero es porque no han tenido cambios en el estilo de vida. Oh, wow. Que eso es una de las principales causas, o sea, una de las principales cosas que debemos mejorar, el estilo de vida. Y cuando le llega un paciente con una dependencia ya del medicamento para ir a la consulta, ¿cómo se maneja esto, doctora? ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero como te dije, hay que buscar la causa. ¿Qué es lo que me está causando ese estreñimiento? ¿Es por el estilo de vida que lleva, el sedentarismo, la mala alimentación, la baja dieta en fibra? ¿O es porque ya hay una patología como tal a nivel anorrectal? Entonces, todo eso hay que orientarse. Entiendo. Doctora, ¿hay alguna relación con el síntoma que estamos hablando y el del intestino irritado que produzca inflamación? Claro que sí. El síndrome de intestino irritable se va a caracterizar por el dolor abdominal, eso se puede acompañar de estreñimiento, diarrea, ambas cosas también pueden estar juntas y aparte de eso, distensión abdominal. Aquí entra lo de que es el eje intestino-cerebro. Eso es uno de las patologías más estudiadas en cuanto a esto. Y entonces, ¿cómo manejaría un caso donde tiene un paciente que ya tiene intestino irritado?
Lo primero es manejo del estrés también. Ajá. Ya se envía a cierta área específica, allá especialistas que tengan que ver con esto, que manejen lo que es el eje intestino-cerebro, porque es una relación. O sea, por eso hay personas que tú ves que tienen analíticas normales y presentan síntomas. Entonces, no es que no hay un problema, sí hay un problema, y eso es lo que se debe manejar. Y ha pasado, porque generalmente cada vez que tenemos situaciones de estrés, hay alguna parte del cuerpo que se nos afecta. Hay alguna, por ejemplo, sobre todo nosotras las mujeres, si tenemos estrés, la menstruación llega antes de Sí. tiempo y pasa ese tipo de situaciones. En el caso de las inflamaciones, como sintomatología y hasta el mismo intestino irritado, pudiera suceder en situaciones donde sea un paciente que esté atravesando quizás un periodo de mucho estrés y luego se calme. Claro que sí, claro que sí. Como te dije, el eje intestino-cerebro tiene una comunicación bidireccional. O sea, el cerebro manda señales al intestino, pero también el intestino manda señales a nuestro cerebro. Ajá. Entonces, eso es algo que se está estudiando bastante hoy en día y que a través de eso es que podemos entender ciertas patologías como lo es el intestino irritable, que un paciente a la hora de verse estresado pues puede presentarme esos síntomas, pero ya cuando está un poquito más calmado, pues entonces tiende a mejorar. Doctora, entre los alimentos que hablamos ahorita, hemos mencionado mucho, pero se me olvidó preguntarle del consumo de los dulces. Y sobre todo porque es algo que como población siempre tenemos hasta en la comida. En la comida siempre colocamos el dulce al lado y también los niños tienen mucho consumo de dulces. Esto pudiera producir también la inflamación. La inflamación. Perdón. Claro que sí. Los azúcares como tal no son beneficiosos. Nosotros deberíamos tratar de evitarlo. Pero tampoco te voy a decir que no lo consumas totalmente porque ya sabemos, ¿verdad? En la medida de lo posible se debería evitar, porque no solamente nos podría causar síntomas como distensión y todo eso, sino que nos pueden llevar a otras patologías más complicadas. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de evitarlo, pero si lo vas a consumir, consumirlo de manera moderada. ¿Todas las personas estamos expuestas a sufrir de inflamaciones o no necesariamente? Todas estamos expuestas, porque como te dije, intervienen muchas cosas. Ajá. Pero que todas estemos expuestas no necesariamente significa que todas vamos a sentirlo, a Ajá. pasar por ese proceso, bien. Porque como puede ser por un estreñimiento, puede ser por gas, que es lo más simple. Entonces puede ser, como expliqué anteriormente, que tú tengas la misma cantidad de gas que yo y yo sienta los síntomas y tú no. Entonces todas estamos expuestas a ciertas cosas, pero no significa que vayamos a pasar por esto. Y es un tema que luego de que se tratan las causas desaparece o generalmente puede tener repercusión o recurrencia por otro, no necesariamente por la misma causa, sino con otra agregada. Claro que sí, Sí. puede ser. ¿Y cómo entonces se resuelve, doctora, cuando ya son diferentes causas? Porque me imagino que el cambio tiene que ser más drástico para esa persona en particular. Generalmente, ¿qué se cambia? ¿Alimentación? O si es una persona que no hace ejercicio, se le cambia más los hábitos. Generalmente, ¿cuál es la causa? O sea, ¿cuál es el hábito más común que se cambie para una mejora? Nuestro estilo de vida. Estilo de vida en general. Estilo de vida en general. Mejor alimentación, tratar de hacer ejercicio, y con ejercicio no digo que vayas a un gimnasio todos los días, pero una simple caminata, minutos después de comer o incluso en el día, puede ayudarte. Entonces ya luego que tú cambias el estilo de vida, pues depende qué patología te le esté causando, pues te orientas más a eso. Pero lo principal es cambios en el estilo de vida. ¿Hay algunos tipos de trabajo que estén relacionados con pacientes que se puedan tener este tipo de inflamación? Porque hay mucho trabajo que sí es verdad que tenemos muchos movimientos, pero sin embargo tenemos otras personas que tienen el hábito de pasarse el día entero en una oficina y hasta comen en ese escritorio. Claro que sí, exactamente esos, los trabajos de oficina tienden a favorecer mucho, Sí. Porque tú comes, te quedas ahí todo el día ahí, no haces ningún movimiento, entonces se enlentece un poco tu sistema. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que usted ha tenido en la consulta por un descuido de una inflamación recurrente en un paciente? Que lo recuerde.
En verdad no hemos tenido tantos casos complicados, gracias a Dios, Ajá. pero el estreñimiento ha sido una de las causas, porque a veces la persona cuando mejora tiende a volver a lo mismo. Entonces como que me mejoré, ya no tengo ningún síntoma, puedo seguir con mi vida. Y eso es algo que tú tienes que seguir en el tiempo. Doctora, con el estreñimiento casi siempre está relacionado a factores alimenticios, o a veces hay factores genéticos o quizás anatómicos de la persona. Claro que sí, pueden haber otros factores, no todo es la alimentación, como expliqué. Hay pacientes que tú le cambias el estilo de vida y todo, y aún así siguen teniendo problemas. Es aquí entonces donde tú tienes que evaluar bien cómo están esos músculos a nivel anal que te podrían estar entonces desencadenando este tipo de patologías. Porque casi siempre lo que puede que haya un tema de malfuncionamiento muscular. Exactamente, pero Es muy no es tan raro. común, Sí, exacto, casi sí. siempre, y más en nuestro medio, tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, pero sí hay otros factores. ¿Y qué tan común está siendo en la población dominicana que sufran de estreñimiento? Porque es que una cosa va con la otra, como quien dice. Es bastante común, Sí. sobre todo esos pacientes que comen alimentos chatarra, de esos que viven comiendo de todo en la calle, es muy común. Pero en el de todo en la calle me faltaron unos alimentos, porque no necesariamente tiene que ser la comida rápida de la esquina. No, claro. Podemos encontrar la fritura de la esquina, podemos encontrar muchos comedores. Esto también pudiera producirnos inflamaciones importantes. Claro que sí, claro que sí. No es solamente esa comida chatarra, sino como mencionamos, ciertos tipos de alimentos pueden aumentar un poquito el gas intestinal y producirnos distensión. Por eso no significa que ese alimento sea malo o dañino y que deba eliminarlo como tal, sino saber qué porciones tú vas a consumir. Y en el caso de las frituras, que son muy comunes en la alimentación de nosotros, sobre todo que somos un país que los plátanos los freímos porque sí, porque podemos y porque lo merecemos, y ese tipo de alimentos pudieran también producir inflamaciones. Sí, Ay, no deberíamos tratar de comer lo más saludable posible, porque eso, las frituras no solamente es por el tema de la distensión, sino también a lo largo del tiempo pueden aumentarnos el colesterol y llevarnos a otras complicaciones. Entonces lo ideal es comer un poquito más saludable. Utilizamos el air fry para esto. Sí. Mira, es genial el air fry. No, te iba a preguntar justo, entre los cambios de hábito que se puede hacer, vamos a ser sinceros, nos encantan los fritos, nos encanta el chicharrón y nos encanta todo esto. ¿El air fry pudiera solucionar una parte de la inflamación a través de utilizarlo? Claro que sí, ayuda muchísimo porque la comida sale más saludable. Esa grasa que tú utilizas, ese aceite para freír, ya tú no lo vas a tener ahí. Entiendo. Doctora, si usted tuviera que decirle a la población o dejarle algún consejo en particular, sobre todo para el tema de la alimentación y de la distensión, ¿cuál sería o cuál es lo que usted repite constantemente en la consulta al paciente? Lo primero es cambios en nuestro estilo de vida. O sea, el simple hecho de que tú comas despacio, mastiques bien los alimentos. Si vas a comer, tratar de comer las porciones necesarias, no comidas muy abundantes, evitar las bebidas carbonatadas, todo eso ayuda. Lo segundo sería no automedicarse porque entonces podíamos enmascarar patologías o empeorarlas. Entonces, si usted tiene algún problema, vaya a su médico de cabecera, a su médico de confianza, para que éste le ayude. Y por último sería esos pacientes que comienzan a excluir alimentos. Mi recomendación sería que no lo harían, porque si usted comienza a excluir alimentos por su propia cuenta, va a terminar en una dieta muy restrictiva y poco nutritiva para usted. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las cámaras para que deje sus números de contacto y donde cualquier persona de la población interesada pueda ir a su consulta. Bien, yo estoy en consulta en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la suite 202, y en el Centro Diagnóstico Bonaire. Pueden encontrarme en las redes como Gastro Madrigal. De verdad que ha sido un placer tenerla en nuestro programa, aunque me voy muy cabizbaja hoy con muchas cosas que dijo, pero de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en día. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.